a Gálatas. Hoy terminamos Gálatas. Así que vaya al capítulo 6 de Gálatas y vamos a tocar los últimos versículos del 7 al 18. Que el Señor pues nos hable, ¿verdad?, a través de su palabra. Carta a los Gálatas. Sabemos, hermanos, que el mensaje principal de esta carta es que somos salvos por gracia. Amén. No existe un ser humano en la tierra que diga yo merezco ir al cielo porque soy bueno, porque la carta de Gálatas y el contexto de toda la Biblia nos habla de que es por gracia, ¿verdad? Y es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a leer el 7, Gálatas 6, 7. Gálatas 6, 7. Dice la palabra del Señor así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Hermanos, qué interesante lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado este versículo y lo leemos así como si nada, ¿verdad? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muchas veces nos ponemos a pensar y decimos, bueno, pero ¿por qué me está pasando esto? Bueno, piense en su vida, hermano, qué es lo que usted ha sembrado. Aquí tenemos uno de esos destacados pasajes de las Escrituras que pensamos que necesita ser considerado, hermanos, de una manera muy importante. Mire, si usted siembra algo, un tipo de semilla, usted tiene que estar seguro de que lo que va a cosechar es ese tipo de fruto. Amén. Eso no tiene ninguna ciencia, ¿verdad? Pero aquí dice el Señor, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aquí Pablo está representando, hermanos, un principio y también es una ley, ¿verdad? Una ley inmutable, o sea, no cambia, no se mueve, que opera en todas las esferas de la vida. En el área de los agricultores, ¿verdad? Una persona siembra trigo, ¿y qué es lo que va a cosechar? Trigo, por supuesto. Eso es lo que va a cosechar. Si siembra arroz, ¿qué va a cosechar? Arroz, cosechará arroz. Imagínense que una persona diga, pero yo sembré arroz y me estoy preparando para cosechar trigo o frijol. ¿Qué usted puede pensar de esa persona? Que esa persona pues prácticamente o está loca o no sabe de qué se trata esto. Bueno, déjeme llevarlo al plano espiritual. A veces decimos nosotros, bueno, pero ¿por qué yo me siento de esta manera? ¿Por qué veo que todo el mundo me ve de esta forma? Ok, piense un momento, ¿qué ha sembrado usted? Yo le aseguro que si usted siembra amor, usted va a recibir odio. No, ¿verdad? Usted va a recibir amor. Ese es un principio, hermanos. Si usted dice, más abajo vamos a ver, que dice la palabra de Dios, si usted tiene una relación con Cristo, usted se entrega al Señor, usted camina y hace el esfuerzo, ¿verdad? Porque este es un esfuerzo, no para salvarnos, sino para caminar con el Señor. Déjeme decirle que su vida va a ir segando frutos de lo que usted ha estado sembrando. Es interesante eso. El principio que tenemos entonces es que lo que usted siembra, eso también va a cosechar. Eso no es ninguna revelación nueva, ¿verdad? Pero es importante que pensemos en eso. Yo un día hice la prueba y dije, y lo digo porque viene al caso. Si yo quiero recibir llamadas este día, ¿cuántas llamadas ha recibido usted hoy? Simplemente para saludarle, no para pedirle un favor. No, ¿verdad? No. ¿Cuántos recibieron una solo para decirle, ¿sabe qué? Estaba pensando en ti para saludarte. No, ¿verdad? Pero le aseguro que si usted empieza a mandar textos saludando a todo el mundo, una o dos o tres llamadas le van a llegar. ¿Sabe por qué? Porque usted comenzó a sembrar eso y eso mismo va a cosechar. Así es que, hermanos, que en todo es así. En la esfera de lo moral, usted también cosechará lo que siembra. Y en lo espiritual también, ya lo dijimos, ¿verdad? Leamos ahora el capítulo 8. El capítulo 8, el versículo 8, del capítulo 6 de Gálatas, dice:
Porque el que siembra para su carne, de la carne segará, ¿qué? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Se acuerda que en Gálatas 5, más atrás, estaba hablando de las obras de la carne y del fruto del Espíritu? Bueno, Pablo no ha perdido el hilo en cuanto a esto. Entonces, si usted siembra para la carne, de la carne va a cosechar ¿qué? Corrupción. Si usted es una persona que tiene una vida disoluta, o sea, que anda de bar en bar, de lugar en lugar, sembrando para la carne y todo es conforme a la carne, déjeme decirle que usted va a cosechar corrupción. Eso no falla. Pero si usted siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hermano, y esa es la bendición más grande para un hijo de Dios. Nosotros vamos a segar. Segar significa traer la cosecha. Hoy nosotros estamos aquí y nos parece difícil un camino de fe, pero dice el Señor que no nos cansemos. No nos cansemos de buscar de Dios, porque a su tiempo vamos a cosechar. ¿Qué hace el agricultor? El agricultor va, siembra la semilla y no va a la siguiente semana con un saco, ¿verdad?, a traer la semilla. Él sabe que hay un tiempo que hay que esperar. Él sabe que tiene que caerle agua, tiene que caerle sol y tiene que esperar que la planta crezca, madure y dé su fruto, y sabe que un día va a cosechar. Bueno, en la vida espiritual también es igual, hermanos. A veces decimos, tanto que vengo a la iglesia, que me congrego, pero yo veo que nada pasa. Dicen que Cristo viene y pasa un año, pasa otro año y Cristo no viene. Ok, tranquilo, dice la palabra de Dios. Dice la Biblia que si Cristo no viene, ¿sabe por qué Cristo no viene? Porque Cristo quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Es interesante, hermanos, el versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Aquí la conclusión: cosechará vida eterna. Pero dice, el que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna. Esto incluye el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es el fruto del Espíritu, hermanos? Paz, decía la hermana hoy, ¿verdad? Paz, paciencia, gozo, amor, fe, templanza. Todo eso, hermanos, usted lo va a cosechar si usted siembra para el Espíritu. Pero si usted siembra para la carne, déjeme decirle, todos los días nosotros tenemos las dos agencias donde podemos sembrar. O siembra para el Espíritu, o siembra para la carne. Eso habla de que usted tiene que tener un dominio propio. Déjeme decirle, hermanos, que sembrar para la carne, eso es fácil, porque vamos en bajada, es fácil. Pero sembrar para el Espíritu no, porque es contrario, es una vida contraria. Pero dice la Biblia que si nosotros sembramos para lo espiritual, vamos a cosechar lo espiritual. Acá, una vida bastante alejada de los problemas, no de las circunstancias, porque Dios no promete. Eso de que pare de sufrir, eso es mentira, hermanos. Si no, mire la vida de los cristianos, de los primeros cristianos. Vinieron a Cristo, fue la iglesia verdadera, ¿pararon de sufrir? No, fueron asesinados. Pero ellos cegaron la vida eterna, ellos están en el cielo ahorita. Y aquellos que los mataron a ellos, que creían que agradaban a Dios y vivieron una vida corta, pero que eran los líderes de aquellos tiempos, que tenían la autoridad en su mano, que gobernaban a la gente con maldad, si no se entregaron a Cristo, están en el infierno, cegaron corrupción. Entonces, hermanos, no nos cansemos de hacer el bien. Vamos a ver qué dice el 9, Gálatas 6, 9. Ahí dice, ¿verdad? No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Fíjense que escuché una historia de un minero, que este hombre él trabajaba en una mina, pero después dijo, yo quiero poner mi propia compañía. Y empezó a comprar, porque él en un día que no estaba trabajando, se fue a una mina por ahí solo y se encontró un pedazo de oro, o sea, lo encontró. Y con ese pedazo de oro pudo comprar varias herramientas y dijo, yo voy a poner mi propia mina. Y dice que empezó ahí mismo donde encontró ese oro, dijo, ¿qué tiene que haber más? Y empezó a cavar y a cavar, y dice que a sus hijos no los mandó a la escuela, los ponía a trabajar.
vendió todo lo que tenía y se metió a trabajar en eso. Al final creían que su padre estaba loco, su familia lo abandonó. Y este hombre al final dijo: yo he perdido todo por esta idea loca de querer tener. Y dejó ya de cavar. Pues meses después vino una compañía minera y vio el hueco y dijo: acá debe de haber algo. ¿Y sabe qué, hermanos? Metieron las máquinas y a 1 metro estaba la mina de oro. ¿Cuánto le faltó al minero para llegar? 1 metro. Y este hombre decía: 1 metro me hizo falta. Hermano, el pasaje dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. A veces decimos: yo me paso de bueno, todo el tiempo hago lo bueno. Tranquilo, hermanos, no se canse de hacer el bien. Eso es lo que dice el Señor aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos. ¿Qué es la siega? Recoger los frutos. ¿De qué? Del bien. Dice la palabra del Señor que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. ¿Pero a quién? A aquellos, hermanos, que no nos cansamos de hacer el bien. Fíjense, hermanos, que nosotros podemos hacer el bien, pero si en vez de bien recibimos mal, ¿qué hacemos? Paramos de hacer el bien, ¿verdad? Bueno, eso no está diciendo la palabra. Dice que tenemos que seguir haciendo el bien. ¿Quién es nuestro mayor ejemplo? Nuestro Señor Jesucristo, que vino a hacer bien a todos. Y aún haciendo el bien, Él recibía males y males. Y aún colgado en la cruz, deseó el bien para los que lo tenían ahí. Qué tremendo meta, ¿verdad?, la que nosotros tenemos. Nuestro Señor Jesucristo. Es interesante, hermano. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Miren lo que dice Isaías 55, 10 y 11. Dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. ¿Qué dice el Señor? El Señor no se cansa de hacernos el bien, hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Que nosotros somos más propensos a hacerle bien a nuestros amigos, a nuestra familia, a los que están con nosotros. Pero dice la Biblia que el Señor no es así. El Señor dice que deja salir su sol ¿sobre quiénes? Sobre malos y buenos. La lluvia, el Señor la manda donde está el malo y donde está el bueno. Hermanos, que Dios nos ayude a nosotros a poder ser así, a seguir haciendo el bien. Hay un dicho por ahí que dice: haz el bien sin ver a quién. O sea, quiere decir, no le hagas bien a aquel que te lo puede devolver. Eso no es correcto. Eso cualquiera lo hace. Hacer el bien a una persona para sacar algo. Que Dios nos libre de eso, hermanos. Haga el bien. Es más, ayúdele a aquella persona que usted sabe que no le puede devolver el favor. ¿Sabe quién, hermanas, hermanos, hizo una obra maravillosa y no se cansó de hacer el bien? Y aunque no veía muy claro, ella recibió y segó lo que sembró. La mamá de Moisés. ¿Cómo se llamó la mamá de Moisés? Jocabed. Jocabed se llamó la mamá de Moisés. ¿Y qué pasó con ella? Lo que pasó con ella, hermanos, que habían tiempos críticos en que el pueblo vivió bajo el yugo de Egipto. Y esta señora, los egipcios empezaron a ver que el pueblo hebreo empezó a crecer. Y dijo el faraón: este pueblo va a ser tan grande un día que los hombres se van a armar y nos van a matar a nosotros mismos. Por lo tanto, matemos a todos los niños varones y dejemos vivir a las hembritas. Y así, hermanos, cada niño hebreo que nacía, era un decreto presidencial, era una orden. Cada niño que nacía, lo mataban. En aquel tiempo no habían hospitales, sino que eran las parteras las que hacían ese trabajo. Pues el presidente, en este caso el faraón, dijo a las parteras: cuando nazca un niño y vean que es varón, ahí mismo mátenlo. ¿Sabe cómo lo hacían? Lo agarraban de los piecitos y lo pegaban así en la pared y fuera.
Ahora, hermanos, dice que, no voy a contar toda la historia, pero de ahí viene que Jocabed hizo un plan para salvar a su niño. Y ella hizo calafateó una canastita, eso se llama un moisecito, y le puso brea, y dijo, voy a mandar a mi niño, dijo que tal vez viva. Y lo mandó y lo puso en el río. Y qué casualidad, ¿verdad? No, ¿verdad? No existen casualidades. Que la hija de Faraón se estaba bañando cuando venía la canastita. Y dijo, manden a ver qué es eso. Y cuando va abriendo, hermano, va viendo un niño hermoso llamado Moisés. Y dijo, ¿saben qué? Este niño es hermoso, guárdenmelo, llévenmelo y yo voy a ser su mamá. Pero yo no lo puedo cuidar. Busquen una de las hebreas para que lo cuiden. Y adivinen quién fue quien cuidó a Moisés. Jocabed, su mamá. Las cosas que Dios hace. Empezó a sembrar, empezó su mamá a ver que Moisés empezó a crecer como un egipcio. Se pintaba los ojos, se ponía esas cosas así, aunque era un corazón de un hebreo. Y su mamá, en medio de esa filosofía egipcia, su mamá le hablaba del Dios de Abraham, del Dios de Jacob, del único Dios verdadero. Y no se contaminó el corazón de Moisés. ¿Qué pasó, hermanos? Jocabed fue quien cuidó al niño. Indudablemente ella lo guió al Dios verdadero. Ella vio crecer a su hijo en medio de este sistema. Y más adelante vemos que Moisés decide renunciar a los placeres de Egipto y se va con el pueblo de Dios. Más adelante Moisés fue el libertador de ese mismo pueblo, del pueblo hebreo. Me imagino yo a Jocabed después ver cómo cuánto tuvo que esperar Jocabed, pero ella sembró y al final, ¿qué pasó? Cosechó, hermano. Dice la palabra de Dios, no nos cansemos de hacer el bien. Aunque usted por el momento no vea nada, usted siga, hermano, siga y siga y siga y siga, porque a su tiempo segaremos. Y esta es una promesa de Dios, amén. Y Dios no miente, así es que siga. Si hay algo importante, hermanos, en que se conoce una persona que es cristiana, es la perseverancia. Así es que sigamos, hermanos. Hay otro aspecto aquí. En otro hombre que sembró para la carne, ¿verdad? Pero también recibió lo merecido. Y eso fue David. David, hermanos, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, David dice que cometió un pecado. ¿Cuál fue el pecado de David? David desobedeció a Dios. David cometió adulterio y mandó asesinar. O sea, el pecado de David, hermano, fue un pecado bien marcado en el rey. Ahora bien, hay algo importante aquí. Su pecado fue evidente y no fue una persona cruel, digamos, del todo, David, pero sí hubo algo interesante. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Mire, si yo tuviera un traje blanco y un lapicero se me hubiera vaciado acá, todo el mundo estaría viendo ¿qué? La mancha en mi traje, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si ese traje fuera negro y la misma mancha estuviera en mi traje? Es probable que usted no se diera cuenta. ¿Sabe por qué nosotros nos damos cuenta del gran pecado de David? Porque era un hombre santo, era un hombre que amaba a Dios, pero ese pecado lo ponía en evidencia. Es tremendo eso. Y otros reyes, si comparamos a David con otros reyes, hicieron cosas peores que él. Pero ¿por qué a David sí se le marca eso? ¿Sabe por qué? Porque David era un hombre diferente. Sin embargo, dice la palabra de Dios que David sembró pecado. ¿Y qué fue lo que David cosechó? Pecado también. Dice la palabra de Dios que los hijos de David, un hijo se enamoró de una hermana de él, violó a su propia hermana. El otro hermano, que era hijo de padre y madre, mató a ese hermano que lo violó.
Luego el hijo de David, Absalón, le quiso quitar el reino y fue un desastre en la vida de David. Y el Señor le dijo: por cuanto has desobedecido a Dios, la espada no se apartará de tu casa. Sembraste pecado, cosechaste corrupción. Obviamente hoy, hermanos, ya el pecado de mi papá y de mi mamá a mí ya no me afecta. ¿Sabe por qué? Porque ahora cada uno de nosotros es responsable ante Dios. Amén. Estamos en el tiempo de la gracia de Dios, en que cada uno de nosotros tendrá que responder al mensaje de Dios. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Vamos al 10 rapidito, que el tiempo se nos va yendo. Pablo continúa aquí en el versículo 10. Mire qué interesante este versículo, hermanos. Dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Qué bonito eso, ¿verdad? Si usted quiere hacer un bien, usted tiene que pensar primero en la familia de la fe. ¿Hay alguna necesidad aquí en la iglesia, entre los hermanos, entre la familia de la fe? Usted tiene que hacer el bien, si es posible, o en primer lugar, con la familia de la fe. ¿Sabe que a veces queremos ser misioneros? A veces queremos nosotros ir a otros lugares, pero a veces dentro de nuestra congregación hay necesidades. Y tal vez no físicas, y tal vez no monetarias, pero sí quizás necesidades emocionales o espirituales. Estábamos hablando, hermanos, de que qué difícil es vivir entre medio de tanta gente y al mismo tiempo vivir tan solo. ¿Cree usted que eso es posible? ¿Estar rodeado de tanta gente y al mismo tiempo estar solo? Usted viene hoy un momento, está aquí con varios hermanos, pero de pronto se va y vuelve usted a su soledad. Creo, hermanos, que este versículo es importante que lo pongamos en práctica. Déjeme leerlo otra vez. Dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quiénes? A todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Aquí Él dio, hermanos, un paso más diciendo que tenemos que hacer el bien. De esa manera usted hará el bien a todas las personas y especialmente a los cristianos. Mire lo que dice el 11: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pablo se está despidiendo ya, hermanos, de nosotros también, porque hoy terminamos la carta de Gálatas. Y esta forma de hablar de Pablo así, ya eran, esta forma de decir de Pablo, mirad con cuán grandes letras os escribo, quiere decir, por una parte, que él fue el autor de esta carta, ¿verdad? Con su propia mano, Pablo escribió esta carta con letras grandes para indicar su autenticidad, que sin duda Pablo era el que la redactó. Mire, 2 de Tesalonicenses 3:17 dice: la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo, dice Pablo, ahí en 2 Tesalonicenses 13. Ahora, este versículo, no sé si ustedes se acuerdan, que cuando Pablo, creo que fue en el 3, que dice que acerca de una enfermedad, él les predicó el evangelio. Y algunos creen que Pablo tenía un problema en la espalda. Algunos creen que Pablo tenía un problema en la vista. Y que por eso Pablo dice: mirad con cuán grandes letras os escribo. Ahora, estudiando un poquito más esto, algunas veces se puede, no sé, hermano, si usted ve que cuando hay una lectura o una escritura, usted ve que hay palabras que están en mayúsculas o están marcadas. ¿Sabe por qué, verdad? ¿O por qué lo hacemos nosotros? Porque eso para nosotros es importante. Lo ponemos en mayúscula, yo lo pongo entre comillas, pero de todo lo que yo tengo acá, por ejemplo, en este estudio que tengo acá, hay cosas que yo las tengo marcadas con rojo y cosas así, porque para mí son importantes. Entonces, alguna de las formas que puede ser es que Pablo les hablaba esto para que en estas letras así grandes, para que ellos entendieran qué importante era esto para el apóstol Pablo. Algunos dicen que esto indicaba también
la cuestión de su vista, que Pablo sufría de oftalmia por ese luz que él vio cuando iba a Damasco. Ahora es interesante esto, hermanos, porque cuando él llega donde Ananías, dice que Ananías ora por él y él recibe la vista, y dice que de sus ojos caen como escamas. Ahora, si eso fuera cierto, que Pablo tenía problema en la vista, porque no sabemos dónde era su problema, lo que sí sabemos es que Pablo padecía de una enfermedad y murió con esa enfermedad. Porque no murió de esa enfermedad Pablo. ¿Sabe de qué murió Pablo? A Pablo le cortaron la cabeza en Roma. O sea que no murió de esa enfermedad, pero murió con esa enfermedad. Y el Señor dice que él le dijo: Señor, te ruego que me sanes. 3 veces dice que Pablo oró y el Señor le dijo: bástate mi gracia. Mire, aprovecho para echar por tierra esa doctrina de decrétalo. Lo que tú digas, recibes. Porque Pablo hubiera dicho: yo no recibo. Yo pues decreto que estoy sano, ¿no? Esas cosas, hermanos, los apóstoles nunca anduvieron con esas cosas porque no son bíblicas. Amén. Así es que usted no decrete, usted no establezca, porque usted no es Dios. Hebreos 11 dice que el Señor llama las cosas que no son como si fueran, pero ese es el Señor, yo no soy el Señor. Hay otra palabra que dice que si tú tuvieras fe como el grano de la mostaza, tú le dirías a ese monte: muévete, y el monte se moverá. ¿Cuántos volcanes están en erupción últimamente? Que están atacando a los pueblos. ¿Por qué no van esta gente si le dicen a esos montes: tírate al mar? Porque eso no es así, hermano, no es literal. ¿Okay? Y es importante, hermanos, que entendamos eso. Ahora bien, vamos al 12. Quiero terminar el pensamiento. Cuando recibe la vista, ¿ustedes creen que un milagro que Dios hace es un milagro a medias o es un milagro completo? Completo, ¿verdad? Entonces, si él recibe la vista y el Señor lo sana, porque ese fue un milagro también. Pablo quedó ciego y después Ananías ora por él y recibe la vista. Ahora, si Pablo tenía problemas con la vista, quiere decir que ese milagro no fue 100%. Entonces siempre queda como un misterio, porque nadie puede decir exactamente cuál era la enfermedad del apóstol Pablo. Que sí tenía una, sí. No sabemos cuál es. Algunos creen que por tanto latigazos en la espalda, él padecía de un dolor crónico de espalda. No sabemos. Son conjeturas nada más. Vamos a ver qué dice el 12, porque el tiempo nos va avanzando. Todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? O aquí viene Pablo ya terminando. ¿Se acuerdan que Pablo comienza atacando a los judaizantes? Un judaizante es aquel que dice: está bien Cristo, pero tú tienes que hacer obras para salvarte. Hermanos, si usted se entrega a Cristo de todo corazón y el Señor lo sella con su Santo Espíritu, usted no tiene que hacer nada más para salvarse. Lo otro que hace usted, las obras que hace, es una evidencia de que usted es salvo, pero ya no para salvación. Y estos judaizantes decían: sí, Cristo está bien, pero ustedes tienen que circuncidarse. ¿Qué dicen hoy los judaizantes? Cristo está bien, pero tú tienes que poner, si te pones pantalón, tú no eres salvo. Bueno, las mujeres. Si tú no vienes y ayunas 40, tantas cosas, o sea, son cargas que a veces ponen las gentes para poder decirle a las otras personas: Cristo más este montón de reglas. Cristo más lo que el pastor dice. No, hermanos, Cristo, su sacrificio y solamente. Amén. Por eso Pablo les dice aquí: todos los que quieren agradar a la carne, estos os obligan a circuncidarse. Es una obligación. A través de esta epístola, Pablo se refiere, hermanos, a los judaizantes. Y esta es la frase, el clímax de todo, ¿verdad? El propósito verdadero que Pablo les escribe a ellos. Vamos a ver el 13. Porque aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse
en vuestra carne. ¿Sabe qué es lo que sucede? Cuando una persona subyuga a otra, esa persona se siente que es el que tiene a las personas. Yo me pongo a pensar, no sé si usted ve tanta anomalía a veces en el cristianismo, tantas personas haciendo cosas que no son bíblicas. ¿Cómo se sentirá esa gente que tiene ese montón de gente haciendo lo que él dice que tienen que hacer? Yo me imagino que la carne se ha de sentir hinchada, ¿verdad? Mira cómo los tengo. Eso eran los judaizantes. Los judaizantes se jactaban de decir, mira cuántos tenemos, mira cuántas personas hoy tienen a Cristo, pero también se circuncidan, hacen las obras de la ley, para agradar así a los que, a los judíos, ¿verdad? Vamos a ver ya el 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, dice Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Humanamente, hermanos, Pablo tenía mucho en qué gloriarse. Para los que ya han estado con nosotros un tiempo, sabemos que Pablo era un hombre muy preparado, hermanos. Pablo era un hombre, era jefe de los fariseos. Pablo era un hombre que hablaba más de 5 idiomas. Pablo era un hombre tan letrado que se había creado a los pies de la mejor universidad que existía en esos tiempos, llamado un maestro rabino llamado Gamaliel. Ahora, Pablo dice, todos esos títulos de los que yo me pudiera gloriar, todo eso yo lo tengo por basura. ¿Sabe por qué? Para tener a Cristo. Sin embargo, Pablo dice, yo no me glorío de todas estas cosas. Los judaizantes se gloriaban en el número de gentiles circuncidados, pero Pablo, hermanos, se gloriaba solamente en Cristo Jesús. Qué bonito, ¿verdad? Que nosotros podamos decir, aquí no importa, hermanos, quién sea usted, lo respetamos, pero aquí, dentro de este lugar, todos somos iguales y solamente nuestro Dios es el grande. Amén. Y eso siempre lo hemos dicho nosotros y siempre lo hemos respetado. Dice Pablo, porque en el mundo me es crucificado a mí. Probablemente el mundo, hermanos, en este texto se refiere a las ventajas que Pablo tenía. Dice la Biblia que Pablo aventajaba a los de su nación. Sin embargo, dice Pablo, esto para mí, esto no es motivo de gloriarme. El mundo se refiere también a todos los tesoros, hermanos, todos los honores y los valores que nosotros podemos tener. Si usted es de las personas que por eso, hermanos, que no vea tanto lo que pasa en el mundo, en el glamour, en la alfombra roja y todas estas cosas, porque todo eso, hermanos, todo eso es vanidad. Alguien dijo una vez, tus trofeos un día estarán en la basura. Nadie se acordará de tus trofeos, porque todo en la vida es vanidad. Solamente, hermanos, lo espiritual, solamente la vida de Dios es lo que permanece para siempre. Y Pablo decía, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahora, ¿qué hubiera sido de Pablo siendo todo lo que él era sin Cristo? ¿Qué hubiera sido del hombre, verdad? Como dice la Biblia, ¿de qué le vale al hombre si es el más millonario del mundo, pero pierde su alma? ¿De qué le sirve? De nada, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el 15. Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino una nueva creación. En Cristo Jesús, hermanos, no vale su raza, no vale quién sea usted, sino una nueva creación. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Los niños se han aprendido ese versículo. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Cristo ni la circuncisión es nada, sino una nueva creación. Dice 16. Y a todos los que anden conforme a esta regla, ¿cuál regla? La nueva vida en Cristo Jesús. Paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. 17. Y aquí en adelante dice Pablo, nadie me cause molestias,
porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. La Biblia dice que Pablo sufrió, que Pablo, hermanos, tenía las marcas de un hombre que había sufrido por el Evangelio. Hay una lista grande que dice que él sufrió naufragios, sufrió peligros entre falsos hermanos, azotes, dice, muchos. Había una manera de los romanos de azotar, que si una persona era azotada 40 veces, ya no podía volver a ser azotada nuevamente. ¿Sabe lo que hacían los tremendos? Le daban 39 azotes para que quedara libre para volverle a dar. Porque si le daba 40 de una vez, ya no le podía dar otra vez. Entonces dice Pablo, muchas veces de los judíos, de los romanos he recibido 40 azotes menos uno, o sea 39. Ve que cuando a Cristo lo golpearon, estaban contando 1, 2, bueno, porque esa era la ley romana. Es interesante eso, hermanos. Ahora, ya para finalizar el versículo 18, y hasta aquí, hermanos, llegamos a la carta del libro de los Gálatas. Sé que es un libro, si usted tiene dudas de tantas cosas, qué se debe de hacer, qué no se debe de hacer, qué pide Dios de nosotros, usted lea el libro de Gálatas y se va a dar cuenta que la gracia de Dios, que la salvación está solamente en Cristo Jesús. No tiene que ir a encuentros, no tiene que ir a ningún otro lado. El único encuentro que tiene que tener es un encuentro sincero con el Señor Jesucristo. Amén. Ya sea aquí, en su casa, o donde el Espíritu del Señor le convence. Porque usted se puede ir también escuchando la palabra, y quizás en su casa, en su cama, ahí se convierte a Cristo. No tuvo que levantar la mano, no tuvo que hacer una oración, simplemente se dio cuenta que usted sin Cristo está perdido. Déjeme decirle, hermanos, que el día y la hora nadie la sabe. El Señor Jesucristo vendrá, dice la Biblia, como un abrir y cerrar de ojos. Haga un pispileo, así será la venida de Cristo. Déjeme decirle, así será la muerte también. A veces creemos que la muerte será duro. No es así. En un instante usted ya no va a estar acá, su cuerpo va a estar acá, y nosotros vamos a andar viendo cómo lo enterramos. Pero en un instante usted estará en la eternidad. ¿Dónde va a quedar su casa, su dinero, su carro, su familia, sus hijos? Olvídese de eso. Su alma, y ahí se va a dar cuenta que su alma es lo más importante. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos dejamos enredar por las cosas de este mundo y perdemos lo más importante, que es nuestra alma? Creo que cuando venimos a la iglesia es un tiempo hermoso para meditar. ¿Cómo está mi alma? ¿Está mi nombre ya escrito en el libro de la vida? Porque tarde o temprano vienen por mí. Qué lindo es ser joven, como nosotros, ¿verdad? Y poder tener y disfrutar, pero que eso no sea lo más importante. Que mi corazón le pertenezca a Cristo. Dice Pablo, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. ¿Sabe cómo les dice al final? Hermanos. ¿Es usted hijo de Dios? Si usted quiere saber si es hijo de Dios, le pido que venga el domingo. El domingo el Señor va a hablar acerca de lo que es un hijo de Dios y quién es un hijo del diablo. Eso dice la Biblia. Es importante saber quién es nuestro Padre. Y no solamente por decirlo, es que hay un derecho legal. Pero no tiene que esperar hasta el domingo usted. Hoy mismo puede decirle, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Yo he caminado sin ti. He jugado a la ruleta rusa. Cualquier día puede ser el día que el Señor me venga a buscar. Y si no está preparado, ¿dónde pasará la eternidad? Vamos a orar un momento, vamos a inclinar nuestros rostros. Y quizás vamos a hacerlo la pregunta más importante de este día. ¿Dónde apareceré un segundo después que mi corazón deje de palpitar? El Señor Jesucristo
lo declara en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, no importa quién, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tiene que creer de todo corazón para que no se pierda. Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque has hablado a nuestro corazón. Gracias, Señor, por este libro de Carta a los Gálatas, que nos has enseñado tanto, Señor. ¿Cuál es la libertad cristiana? Estamos completos en ti. Que las obras simplemente son una evidencia de que somos salvos, pero no es un requisito para salvarnos. Yo te doy gracias por la iglesia, te doy gracias por mis hermanos, por los amigos. Y te pido, Padre Santo, que nos ayudes a que podamos nosotros tener un encuentro personal contigo. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Nos ponemos en tus manos, nos encomendamos en ti. Guíanos siempre, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén.